Espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. La sesión del día de hoy tiene que ver, o el módulo número 2, que es el que veremos el día de hoy, tiene que ver con la parte de los derechos humanos y lo que es la justicia transicional en Colombia. Todo lo que tiene que ver con la justicia aplicable, obviamente, a los procesos de paz en el marco de los conflictos armados. Entonces, vamos a empezar con la primera parte del diplomado, con la primera parte del módulo número 2, que tiene que ver con la parte de los derechos humanos. Por favor, ¿alguno de los estudiantes me puede confirmar si se está escuchando bien? Sí, señora. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a hablar primeramente, como yo les decía, este módulo tiene dos partes. Una parte que vamos a hablar de derechos humanos y de los mecanismos constitucionales de protección de derechos humanos, que todos los ciudadanos en general debemos conocer esos mecanismos, obviamente, para poder aplicarlos en determinado momento frente a poder garantizar esos derechos ciudadanos. Primeramente, empezaremos dando una definición corta de qué son los derechos humanos. Todos los hombres hablamos de derechos humanos, pero resulta que muy pocos sabemos la definición de los derechos humanos. Yo les voy a compartir un videito pequeñito que es sobre la historia de los derechos humanos en el mundo, que se los tengo por acá preparados para compartir con ustedes. Ya, regálenme un segundo. Douglas, si tienes el enlace del video, si quieres me lo compartes por internet, te ayuda a reproducirlo desde acá como prefieres. Ok, sí, ya te lo comparto, Julián. Aquí Ok. lo tengo. Espérame un segundo que fue como que se me cerró toda la pantalla de compartir, pero ya te lo comparto. Dame un segundito. Human rights is, la gente tiene la libertad de escoger su religión. Douglas, espera un momento porque la pantalla está congelada. Ya, regálame un segundo. Ahí, listo. Si quieres, deja de compartir la pantalla y vuelve y la habilita porque quedó la imagen Quedó congelada. Ujú. Sí, ya, regálame un segundo y ya. Voy a dejar de compartir. ¿Ya la dejé de compartir? Sí. ¿Les está apareciendo algo en la pantalla? Julián. Sí, señora. Ya aparece el canal de YouTube. Ujú. Ok, perfecto. Listo. Línea del tiempo. Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Well, that's tough. Wow. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Any right that I think just as a normal, Perdóname, pero está en inglés. No, tranquilo que ya sale en español. Tienes que dar tu mindset. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, una domanda complicatissima. We just take it for granted that they are.
Los derechos humanos son los derechos que simplemente tienes por el hecho de ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, a expresar tus pensamientos y a ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría es aplicable a ciertos grupos. Pero los derechos humanos son los únicos que corresponden absolutamente a todos, en todas partes. Significan niños, personas mayores, gente pobre, basquetbolistas, recolectores de basura, cantantes de rap, maestros africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu mamá, tu papá, el vecino y tú mismo. Todos tienen exactamente los mismos derechos humanos. En otras palabras, son universales. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Qué son? Name the human rights? What the human rights are? The right to live, Equality between all peoples. Right to religion, the right to... is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos que generalmente se agrupan y sencillamente se llaman derechos humanos. Todos ellos se enumeran en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el documento más ampliamente aceptado sobre el tema. Pero fue hace mucho tiempo cuando surgieron. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con el grupo correcto, estabas seguro. Si no, bueno, no lo estabas. Pero entonces un personaje llamado Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Después de conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos eran libres. También dijo que la gente tenía la libertad de escoger su religión sin importar de qué grupo formara parte. Documentaron sus palabras en una lápida de barro conocida como el cilindro de Ciro, y así nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente a Grecia, la India y finalmente a Roma. Se dieron cuenta que las personas siguen naturalmente ciertas leyes, aun si no se les pedía. Llamaron a esto ley natural, pero siguió siendo pisoteada por los que tenían el poder. No fue sino hasta 1000 años después, en Inglaterra, donde finalmente lograron que el rey aceptara que nadie podía invalidar los derechos de las personas, ni siquiera el rey. Los derechos de las personas fueron finalmente reconocidos y ahora estaban protegidos de quienes estaban en el poder, hasta cierto punto. Aún se necesitó que un grupo de rebeldes británicos declararan su independencia antes de que el rey aceptara que todos los hombres fueron creados iguales. No es que le gustara la idea, pero no los pudo detener. Y así nacieron los Estados Unidos. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistieron en que esos derechos no solo se habían ideado, sino que eran naturales. El concepto romano de ley natural se había convertido en derechos naturales. Desafortunadamente, no todos estaban entusiasmados. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se declaró emperador del mundo. Por poco y lo logra. Pero los países de Europa unieron sus fuerzas y lo vencieron. Y los derechos humanos estuvieron otra vez en boga. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos en toda Europa. Pero solo en Europa. De alguna forma, el resto del mundo todavía no tenía esos derechos. Por el contrario, esos países fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado hindú decidió que era suficiente. Su nombre era Mahatma Gandhi. Y ante la violencia insistió que toda la gente en la tierra tenía derechos, no solo en Europa. Finalmente, incluso europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser fácil. 2 guerras mundiales surgieron. Hitler exterminó la mitad de la población judía de la tierra en horribles campos de concentración nazis. En resumen, 90 millones de personas murieron. Los derechos humanos nunca habían estado tan terriblemente cerca de la extinción. Y el mundo nunca había estado tan desesperado por un cambio. Así los países se unieron y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor del humano. Pero, ¿qué son los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro, las leyes naturales de Roma, las declaraciones de Francia? Todos parecen tener una idea un tanto diferente de lo que los derechos humanos deben ser. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente estuvieron de acuerdo en un grupo de derechos para todos absolutamente. La Declaración Universal de Derechos Humanos.
Bueno, eso era lo que les quería mostrar frente al hecho de la historia como tal de los derechos humanos. Voy a retomar, a compartir pantalla de la temática que tenemos. Como ustedes se pueden dar cuenta, o como nos podemos dar cuenta durante el transcurso del video, tenemos unos derechos humanos que nacieron obviamente de guerras, nacieron de luchas. La mayoría de los hombres en el mundo efectivamente tuvieron que en determinado momento de la historia luchar por poder adquirir esos derechos. No eran derechos como los que tenemos hoy en día, que nacemos con ellos, sino que los derechos dependían de lo que el gobierno o los gobernantes de turno quisieran ofrecerle a los ciudadanos o quisieran otorgarle a los ciudadanos. Por eso los derechos de todos los hombres en el mundo no eran iguales. Los derechos cambiaban obviamente de acuerdo al lugar, de acuerdo al país, de acuerdo a la región donde tú vivieras, de acuerdo a lo que cada gobernante en cada territorio quisiera otorgar a su pueblo. Como ustedes se pudieron dar cuenta en el video, empezaron a preguntarle a personas de diferentes nacionalidades, de diferentes partes del mundo, por eso el video empezaba con traducción, porque era una pregunta generalizada para muchas personas de muchas nacionalidades sobre qué eran los derechos humanos. Y como lo pudimos ver, la persona le preguntaban y ni siquiera sabía qué eran los derechos humanos. O sea, decían alguna circunstancia de que son los derechos a la vida, que es el derecho a la libertad, pero en sí no tenían una definición clara de lo que son. Entonces, muchas veces hablamos de derechos humanos, pero muchas veces ni siquiera sabemos qué significan los derechos humanos. Cuando hablamos de derechos humanos, los derechos humanos son facultades, son atributos, son libertades, son reivindicaciones, garantías que tenemos los hombres y que nos permiten básicamente vivir de manera digna. Esa es la finalidad como tal de los derechos humanos, que el hombre pueda vivir de manera digna, que el hombre pueda vivir sin ningún tipo de discriminación, que el hombre pueda autodesarrollarse dentro de la sociedad en la que vive de la mejor forma. Los derechos humanos obviamente tienen unas características y una de ellas es que los derechos humanos son universales, aplican a todos los hombres en cualquier parte del mundo. Los derechos humanos son inalienables porque no se pueden vender, no se pueden transferir, son propios de cada individuo. Los derechos humanos son indivisibles, no se pueden dividir. Yo no puedo decir, le voy a garantizar este derecho, pero le voy a afectar otro derecho. Son interdependientes, porque el avance de un derecho facilita el avance de los demás derechos. De la misma manera, cuando se priva de un derecho, se afecta negativamente a los demás derechos, porque todos van unidos. Los derechos humanos tienen el mismo nivel, no quiere decir que un derecho valga más que otro, porque tenemos el concepto de que obviamente el derecho a la vida es fundamental porque hace parte del núcleo duro de los derechos, porque obviamente si no hay vida no se podría garantizar el resto de derechos, pero por ejemplo, hay algunos casos como el que pasó en Colombia, donde en una demanda en la Corte Constitucional, donde un ciudadano obviamente demandó por el hecho de que no quería hacerse un procedimiento médico en el cual los médicos en el hospital lo estaban obligando para poder garantizar su derecho a la vida. La Corte Constitucional le prevaleció el derecho a la religión porque su religión no permitía la realización de ese tratamiento. Entonces, prevaleció el derecho a la religión frente al derecho a la vida de la persona. Si la persona manifestó que no quería hacerse el tratamiento y eso le iba a llevar con el paso del tiempo a perder su vida, se le respetó ese derecho que tenía la persona. El mismo caso pasó frente a un menor de edad, pero en el caso de menor de edad sí se realizó el procedimiento porque el Estado debe garantizar los derechos de los niños. Entonces ahí miren cómo cambian las situaciones. Por eso es que se dice que todos los derechos humanos son iguales y los derechos humanos no son discriminatorios. Debemos ser tratados con igualdad de raza, religión, condición política, social, económica, en fin. Como ustedes vieron en el video, los derechos humanos o la mayor trascendencia que han adquirido los derechos humanos en el mundo fue después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, obviamente el mundo quedó devastado.
muchas personas perdieron la vida y de muchas partes del mundo, porque no solamente afectó a los países que intervinieron en la guerra, sino que afectó a muchos otros países que de una u otra forma prestaron su ayuda a algunos de los países que estaban participando en la guerra. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, la señora Eleanor Roosevelt, que era la esposa del presidente Roosevelt de la época, tuvo la idea de crear un organismo a nivel mundial que se encargaran de la defensa de los derechos humanos en el mundo, de instar a los estados para que respetaran, para que garantizaran esos derechos humanos en sus habitantes y ponerse de acuerdo en esos derechos que todos los países tenían que respetar independiente de cuál fuera el estado. Ya si un estado quiere dar muchos más derechos de los que están en la declaración, lo puede hacer. Entonces se crea en el año de 1945 la Organización de Naciones Unidas, mejormente conocida como la ONU. Esa declaración, la ONU, se encarga de crear un documento que se llama la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es expedida en el año de 1948, o sea, 3 años después de la creación de la ONU, se crea este documento, esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, que obviamente es una declaración que contiene 30 derechos. 30 derechos que se supone son los derechos que son inherentes al hombre, o sea, que nacen con el hombre, que no requieren del reconocimiento de ningún estado, de ningún gobernante, que ni siquiera requerirían estar escritos. Pero en Colombia, obviamente, se reconocen todos esos derechos y están plasmados en la Constitución de 1991. Entonces, como yo les decía que están plasmados en la Constitución de 1991, la Constitución enmarca los derechos humanos en 3 grandes grupos. Un grupo son los derechos fundamentales, otro grupo son los derechos económicos, sociales y culturales, y otro grupo son los derechos colectivos y del medio ambiente. Los 3 grupos forman lo que en Colombia se conocen como derechos humanos. O sea, los únicos derechos humanos no son los derechos fundamentales, no. Todos los 3 grupos forman o conforman el gran grupo de derechos humanos en la Constitución del 91. Entonces, el primer grupo de derechos, que son los derechos fundamentales, van del artículo 11 al artículo 41 de la Constitución. ¿Sí? Del artículo 11 al artículo 41 de la Constitución. Ahí se enmarcan, obviamente, todos los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son los que gozan del máximo nivel de protección dentro de los derechos humanos y son inherentes a cada persona, o sea, le pertenecen a cada individuo. Cada individuo, si quiere hacer valer sus derechos fundamentales, tiene que recurrir a la autoridad. No es que lo puedan hacer de manera colectiva, porque para eso existen otros grupos de derechos. Los derechos fundamentales, una de las grandes características que tienen es que siempre están determinados en la norma. Estos derechos sí están siempre escritos y se separan de los demás derechos humanos. Los derechos fundamentales, obviamente, porque gozan del máximo nivel de protección de un Estado. Son derechos inalienables, inviolables, irrenunciables. Pertenecen a todas las personas por su dignidad. Por eso es que el Estado siempre debe respetarlos, tratar de garantizarlos y de protegérselos a los ciudadanos. Cuando el Estado no logra hacer eso, entonces cuando vienen las demandas de los ciudadanos frente al Estado, y si el Estado no responde, los ciudadanos pueden acudir ante entes internacionales de protección de derechos humanos. Entonces, no es lo mismo hablar de derechos humanos que de derechos fundamentales. Yo les decía que los derechos fundamentales son el todo, son los 3 grupos, pero los derechos fundamentales se diferencian, obviamente, yo les decía, en que como fundamentales están obligatoriamente incluidos en la Constitución de cada país. Siempre. Son de tipo individual. Cada persona debe reclamar su protección, su garantía, su respeto. Los derechos humanos como tal son atributos que tienen todas las personas del mundo, independiente del territorio, de la condición que tenga la persona. Cuando hablamos del segundo grupo de derechos, el segundo grupo de derechos son los derechos económicos, sociales y culturales. Estos derechos económicos, sociales y culturales son derechos de tipo colectivo, o sea, que pueden reclamar las personas en unión de grupo.
estos derechos obviamente buscan subsanar las condiciones dignas de vida de una persona, como por ejemplo la vivienda, la seguridad social, la educación, la alimentación, el agua, el ambiente adecuado, la cultura, la recreación, el deporte. Todos esos son derechos económicos, sociales y culturales. Resulta que anteriormente la salud pertenecía al grupo de derechos económicos, sociales y culturales, pero salió una sentencia de la Corte Constitucional en donde dice que la salud pasa a ser un derecho fundamental. Igual pasó con el derecho de los niños. El derecho de los niños está ubicado en este grupo de derechos económicos, sociales y culturales, pero por una sentencia de la Corte Constitucional en donde prevalecen los derechos de los niños, el derecho de los niños pasó a ser un derecho fundamental. Colombia adapta este grupo de derechos económicos, sociales y culturales desde el año de 1976, cuando firmó el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales emitido por Naciones Unidas. Entonces, el Estado se compromete a destinar los recursos suficientes para poder tratar de satisfacer esas necesidades básicas de los habitantes de un territorio. El tercer grupo de derechos son los derechos derechos del medio ambiente, los derechos colectivos y del medio ambiente. Los derechos colectivos y del medio ambiente, ¿sí?, tienen que ver con el hecho de cuidar, obviamente, el tema del medio ambiente, sobre todo que en algunos países del mundo se empezaron a agotar los recursos naturales, entonces vino la preocupación en el mundo entero de que se tenían que establecer límites al uso de los recursos colectivos, porque si no hay medio ambiente, obviamente no va a poder subsistir futuras generaciones. Entonces, los derechos colectivos y del medio ambiente son los encargados de reconocer y brindar protección a los derechos de todos los grupos de personas que tengan un interés especial en todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, con el ambiente sano. Lo que busca obviamente es preservar, proteger, regular el medio ambiente, el uso del medio ambiente y las actividades que los ciudadanos podemos realizar o no podemos realizar frente al cuidado de ese medio ambiente. Todos esos tres grupos de derechos, como yo se los acabo de mencionar, se encuentran establecidos en la Constitución del 91. Pero bueno, los derechos como tal humanos no son nuevos, no son nuevos. Ya en otras constituciones, como en nuestra Constitución de 1886, ya existían estos derechos. Pero lo que sí fue novedoso fue cómo se agruparon, cómo se organizaron los derechos humanos, porque no estaban agrupados y organizados de esa manera. Y resulta que esa organización tiene un fin, porque es que la Constitución del 91 sí creó algo particular, y es que creó 7 mecanismos constitucionales que podemos utilizar como ciudadanos para hacer valer los derechos que tenemos. Entonces, de acuerdo a cada grupo de derechos, se puede acudir a uno de estos mecanismos. Estos son los 7 mecanismos constitucionales que crea la Constitución y que cualquier ciudadano podría interponer. Todos los ciudadanos podemos interponer estos recursos directamente, no requieren abogados. El único mecanismo, que requiere abogados son las acciones de grupo. De resto, todos los mecanismos se pueden interponer de manera directa por cualquier ciudadano. Tenemos 7 mecanismos: el derecho de petición, el habeas corpus, el habeas data, la acción de cumplimiento, la acción de tutela, las sanciones populares y las sanciones de grupo. Entonces tenemos nosotros 7 mecanismos que como ciudadanos podemos utilizar para en determinado momento hacer valer nuestros derechos, que se nos garanticen los derechos, que se nos protejan los derechos, ya sean derechos de tipo individual, como los fundamentales, o ya sea derechos de tipo colectivo, como los derechos del medio ambiente o derechos de las comunidades a la vida digna. Entonces, estos mecanismos bastante importantes, y voy a hablar de ellos de manera rápida porque obviamente el tiempo no nos da para ahondar en cada uno. Cada uno tiene un artículo en la Constitución y cada uno tiene una ley que lo reglamenta. O sea, cada uno de esos mecanismos tiene una ley completa que lo reglamenta. El primero de los mecanismos es el derecho de petición. El derecho de petición
está consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia y es simplemente el derecho que tenemos todas las personas para hacer solicitudes respetuosas ante las autoridades. Ojo, la regla general es que yo puedo presentar derechos de petición ante las autoridades. Excepcionalmente, yo puedo presentar derechos de petición ante privados, a menos de que esos privados cumplan una función pública, o un particular cuando hay una relación de subordinación con el particular. Por ejemplo, mi empleador, yo trabajo con una empresa privada y ese empleador yo le requiero que me dé una información. Ahí sí se puede presentar un derecho de petición. O cuando hay una empresa privada que preste un servicio público, por ejemplo, una empresa de taxis que pertenece a un particular, pero resulta que yo requiero una información y puedo hacerle solicitudes. Pero ante esas personas son excepciones que la ley trae. Pero la regla general es que el derecho de petición se presenta ante autoridades públicas, excepcionalmente privadas, que cumplen una función pública o que prestan un servicio público. Ahora bien, si se llega a violar o se llega a incumplir con el derecho de petición, los particulares obviamente podrán conducir o podrán irse de una a una acción de tutela. ¿Por qué? Porque el derecho de petición es un derecho también fundamental. Entonces hay que tener en cuenta que el derecho de petición también tiene 3 modalidades. Yo puedo hacer solicitudes de información o documentos, puedo presentar quejas, reclamos o puedo realizar una consulta. De acuerdo a eso, los términos cambian. Si yo voy a realizar los términos de respuesta, si yo presento una queja, un reclamo, tengo 15 días, que es el término normal para un derecho de petición. Pero si yo realizo una solicitud de documentación e información, el término son 10 días. Pero si yo solicito una consulta, el término son 30 días. Pero esos términos se pueden prorrogar cuando la entidad no va a alcanzar a tener esa información en el primer lapso de tiempo. Se puede prorrogar por el doble del término inicial. Bueno, el segundo mecanismo es el habeas corpus. El habeas corpus es un mecanismo que protege el derecho fundamental a la libertad. Procede cuando una persona es privada de su libertad de manera arbitraria, se le priva de su libertad de manera ilegal o se prolonga ilegalmente el término de privación de la libertad. O sea, la persona es capturada, pero resulta que no se legaliza su situación dentro del término de las 36 horas, que es el término que está establecido. Cuando eso pasa, la persona tiene derecho a invocar el habeas corpus, y el habeas corpus lo que produce es que se ordene la libertad inmediata de la persona. Obviamente, cuando un juez se da cuenta de que efectivamente la persona fue privada ilegalmente de su libertad o se excedió el tiempo de privación de esa persona, el juez va a ordenar inmediatamente con la invocación del habeas corpus que esa persona quede libre cuando se dan los motivos. No quiere decir que siempre prospere. Obviamente eso es sujeto a revisarse. El habeas data protege el derecho a la intimidad personal, al buen nombre, el derecho a la información. Es el derecho, el habeas data es el derecho que tienen todas las personas a conocer, actualizar, rectificar las informaciones que haya sobre ella en cualquier archivo o banco de datos, ya sea de entidades públicas o privadas. Este es el famoso recurso que se debe invocar cuando uno está en data crédito, por ejemplo, y resulta que la información es errónea porque ya uno no debe nada. Entonces uno solicita a través de un habeas data que se actualice la información, que se rectifique la información, ¿sí? Esto es la información. Resulta que yo tuve una investigación disciplinaria hace 15 años, pero todavía me sigue apareciendo el antecedente y la norma establece que a los 5 años debe ser borrada. Entonces yo a través de un habeas data puedo solicitar que esa información sea corregida. Y así sucesivamente. La acción de tutela es la más conocida de todas, ¿sí? La acción de tutela solamente procede para derechos fundamentales. Ya viene ahí los grupos de derechos, porque era importante agrupar esos derechos. La acción de tutela solo procede para el primer grupo de derechos de la Constitución, que son derechos fundamentales, que van del artículo 11 al 41. Cuando una persona cree que se le están violando o se le está vulnerando un derecho fundamental, puede obviamente acudir ante la autoridad para exigir la reivindicación de su derecho.
¿sí? La acción de tutela es el mecanismo más rápido que hay, porque el juez, porque se trata de un derecho fundamental, debe resolverlo en un término de 10 días. No hay prórrogas para este término, son 10 días. No es como en el derecho de petición que se puede prorrogar. Acá no, acá son 10 días y obviamente se presenta ante cualquier juez de la República porque resulta que cualquier juez en Colombia es juez constitucional. Quiere decir que está en la capacidad de resolver acciones de tutela. La acción de cumplimiento opera para el segundo grupo de derechos, para los derechos económicos, sociales y culturales. Solo opera para ese grupo. La acción de cumplimiento, como su nombre lo indica, lo que busca es que el juez ordene a una entidad, el juez ordene a una institución a que cumpla con lo que establece la ley o con lo que está establecido en un acto administrativo. La acción de cumplimiento lo que busca es que esa institución, esa entidad que no está cumpliendo con su deber legal, cumpla. Entonces, el juez, cuando alguien invoca la acción de cumplimiento, lo que busca es que el juez le ordene a esa entidad que cumpla con lo que está establecido en la ley o en los actos administrativos. Por ejemplo, la empresa de acueducto y alcantarillado. Hombre, la vía tiene todo sin tapas de alcantarilla, está generando accidentes. Yo elevo una acción de cumplimiento ante un juez para que el juez le ordene a la empresa porque resulta que ya yo le elevé un derecho de petición a la empresa y nunca me contestaron. Entonces ya yo invoco otra de las acciones constitucionales y ya va con orden de un juez, por lo tanto es de cumplimiento inmediato. Las acciones populares solo operan para el tercer grupo de derechos, para derechos colectivos y del medio ambiente. Esto lo que busca, estas acciones populares, la puede interponer una sola persona en beneficio de toda la comunidad. Se supone que esto opera cuando hay contaminaciones visuales, contaminaciones auditivas, cuando hay contaminación por basuras, cuando hay invasión al espacio público, cuando hay alteración en los pesos y medidas de los establecimientos, por ejemplo, cárnicos, de los establecimientos de abarrotes, bueno, en fin, que alteran las pesas y todo eso y que afecta a toda la comunidad que va obviamente a consumir esos productos. Entonces, las acciones populares operan para el tercer grupo de derechos y va encaminado a esa protección de derechos colectivos de toda la comunidad para evitar, obviamente, que se afecten los derechos, para cesar el peligro que hay, por ejemplo, una contaminación, para evitar la amenaza que hay. Entonces, lo que busca esta acción es que se restituyan las cosas al estado en que deben estar, que cese la contaminación, que cese la invasión del espacio público, que cese la alteración. Básicamente, como yo les decía, esta la puede interponer una sola persona en beneficio de toda la comunidad. ¿Por qué les estoy haciendo claridad sobre eso? Porque eso es lo que la diferencia de la acción de grupo. La acción de grupo también procede para el tercer grupo de derechos, para derechos colectivos y del medio ambiente. ¿Qué las diferencia en realidad? Que acá mínimo la debe interponer un grupo de 20 personas, por eso se llama acción de grupo, grupo de 20 personas. Y esa es la única acción que debe ser presentada por abogado. Y es la única de las sanciones que hemos visto que resarce los daños y perjuicios ocasionados con la violación del derecho. Ninguna de las otras acciones resarce, da dinero, simplemente busca restablecer el derecho afectado. Esta acción sí, esta acción restablece el derecho y además tiene una reparación, pero ojo, porque esas 20 personas que presentan la acción de grupo tienen que demostrar la afectación que sufrieron. Aquí hay varias famosas, por ejemplo la de Eternit en Cibaté, que interpusieron una acción de grupo y tocó resarcir porque estaba causando el asbesto, que es la sustancia con la que se produce el Eternit, daños en la salud de las personas, estaba causando cáncer de pulmón. Muchos ciudadanos de ese municipio salieron afectados con cáncer de pulmón y pudieron probar que era producto, obviamente, de todas esas sustancias que quedaban en el aire luego de la producción de las tejas. Bueno, esos son los mecanismos constitucionales. Ahí terminamos la parte de los derechos humanos y vamos a entrar a la parte de justicia transicional. Yo quiero que me entiendan que la justicia transicional no es nueva, ni Colombia ha sido el único país que la ha utilizado.
Esta justicia transicional es muy antigua y muchos países del mundo, la mayoría de países y sobre todo centroamericanos y latinoamericanos, en su momento utilizaron mecanismos de justicia transicional para poder acabar con los conflictos que ellos también vivieron. Lo que sucede es que ellos acabaron sus conflictos hace muchos años atrás y por eso nosotros de pronto no tenemos o no recordamos qué fue lo que pasó en esos países, pero vivieron conflictos muy similares al nuestro, con mucho menos duración en el tiempo porque ellos lograron llegar a acuerdos mucho antes. Entonces, la justicia transicional son mecanismos que se implementan de manera extraordinaria en países en donde se dan graves violaciones, masivas violaciones a los derechos humanos, que por lo general están inmersos en la realización de un conflicto armado de tipo internacional o de tipo no internacional. Los pilares del marco de una justicia transicional siempre van a ser la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Bajo eso se enmarca. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que la justicia transicional viene o nace en el mundo como una respuesta a esas violaciones de derechos humanos. El objetivo de la justicia transicional en realidad es reconocer a las víctimas y promover, obviamente, iniciativas que puedan llegar a la reconciliación de los ciudadanos y que puedan generar un marco de democracia. La justicia transicional, si bien es cierto, no es una forma especial de justicia, sino una justicia adaptada a las sociedades que quieren una transformación y pasar de esos estados de guerra o de violaciones de derechos humanos a tener un estado de paz. Entonces, como yo les decía, los elementos de esa justicia transicional son la justicia, la verdad, la reparación, las reformas que se tienen que dar cuando un país entra en el marco de una justicia transicional, y Colombia en este momento se encuentra en el marco de una justicia transicional. Nosotros pasamos de que todas esas personas que cometieron delito en el marco y en el contexto del conflicto armado en Colombia y que se supone que cometieron delitos debían ser juzgadas por una jurisdicción ordinaria o por la ley penal normal, pero resulta que por las condiciones de entrar en los acuerdos de paz y en unas negociaciones se entró en el marco de una justicia transicional que permite que estas personas que participaron en el marco de ese conflicto y que cometieron delitos con ocasión al conflicto no vayan a ser sancionadas por la justicia penal ordinaria, sino que puedan ser sancionadas por una justicia especial para la paz. Ojo, justicia de paz, jueces de paz. Jurisdicción especial para la paz es la JEP, la que se creó para implementar este marco de justicia transicional, para que no la vayan a confundir. Dentro del marco de una justicia transicional se dan dos tipos de justicia transicional. Los países deciden cuál acogen, o una justicia retributiva o una justicia restaurativa. ¿Qué diferencia hay? La justicia retributiva es aquella que busca retribuir el daño que causa el delincuente. Usted causó un daño, usted se va para la cárcel. Usted tiene que ir a pagar a la cárcel el daño que causó. La justicia restaurativa, que es la que tomó el acuerdo de paz, es una justicia en donde el objetivo principal no es que la persona que cometió el delito pague el daño, es que la persona que cometió el delito repare el daño causado a la víctima. Que lleguen obviamente a un acuerdo, a una reconciliación. La justicia restaurativa lo que busca es reconstruir las relaciones que se dañaron entre esa víctima y ese victimario, que obviamente ha sido bastante difícil en nuestro país. Ahora bien, en Colombia, este acuerdo de paz que se dio con la FARC y que se está empezando a gestar con el ELN, no han sido los únicos que se han dado en Colombia, porque los primeros antecedentes de justicia transicional en Colombia obviamente vienen desde muchos años y se dieron durante los gobiernos de Virgilio Barco y Belisario Betancur. Durante los gobiernos de esos señores, algunos grupos guerrilleros menores como el M-19, el Movimiento Quintín Lame, la Unión Patriótica de los Trabajadores, estos grupos, que eran grupos subversivos, se desmovilizaron y llegaron a un acuerdo con el gobierno y el gobierno les concedió amnistías.
Las amnistías son los perdones de los delitos. Perdón y olvido. Hay una negociación, hay una reconciliación con el Estado y se perdonó totalmente todo. ¿Qué pasaba? En esa época eso era permitido. Hoy en día no se pueden dar leyes de amnistía. Por eso se tiene que crear una justicia que sancione de otra forma, pero que igual sancione a las personas que cometieron los delitos. Ya no se les puede perdonar todos los delitos. Los únicos delitos que son susceptibles de ser perdonados en Colombia en la actualidad son la rebelión, la sedición y la sonada, que son delitos de tipo político. Ahora bien, como yo les decía, durante los gobiernos de estos señores, obviamente se produjeron esta desmovilización de estos grupos y se realizaron leyes de amnistía. Durante el gobierno de César Gaviria, en realidad se dieron muy pocos, pero durante el gobierno de Ernesto Samper, él trató de hacer unos acercamientos que no tuvieron ninguna relevancia, y en el caso del presidente Andrés Pastrana, obviamente trató de negociar con la FARC, pero la FARC nunca tomó serio eso, y de allí viene el famoso movimiento de la silla vacía, que fue cuando dejaron al presidente y a toda la comitiva sentado y los representantes de la FARC y el ELN nunca llegaron al Caguán. Entonces, y posterior a estos antecedentes de justicia transicional en Colombia, se da la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, que se dan los primeros movimientos de desarme, desmovilización y de reinserción social, y se crea la ley de víctimas y la ley de restitución de tierras. La ley de víctimas, obviamente, la ley de víctimas establecida obviamente para lograr que las víctimas sean resarcidas, para lograr una reparación de las víctimas, y la ley de justicia y paz y de restitución de tierras, que tenía que ver más con los beneficios en materia de comisión de delitos que iban a tener los que se desmovilizaban. A ellos se les impuso penas que iban entre los 5 y los 8 años de prisión. Y obviamente el tema de restitución de tierras, para que las tierras que habían sido quitadas a nuestros campesinos pudieran en determinado momento volver a sus manos, obviamente frente a un proceso de restitución de tierras a través de la ley de restitución de tierras en Colombia. Entonces, de ahí nacieron dos leyes, la 782 y la 975, ley de justicia y paz y la ley de víctimas y restitución de tierras. Que aquí las tenemos, la ley 975, la ley 1448 y el acto legislativo 01 del 2012. Que el acto legislativo 01 del 2012 es el marco jurídico para la paz en los acuerdos con la FARC, que es el más reciente. Bueno, reciente entre comillas, porque si miramos es del año 2012, desde ese año se empezaron obviamente a hacer las negociaciones con las FARC y hasta en la actualidad se están implementando todavía esos acuerdos, que obviamente han tenido muchas dificultades porque en realidad se habla de un incumplimiento de parte y parte, ¿sí? Entonces, tenemos el acto legislativo 01 del 2012. Ese acto legislativo le concedió atribuciones al presidente de la República para poder tratar de conseguir para Colombia la paz. La paz es un derecho fundamental porque se encuentra ubicado en el artículo 22 de la Constitución Política de Colombia. Y como la paz es un derecho fundamental, es un derecho que el Estado debe tratar de brindarle a los ciudadanos, entonces a partir del desarrollo de ese artículo 22 de la Constitución es que se emite ese acto legislativo 01 del 2012, en donde se permite iniciar oficialmente los procesos de diálogo con este grupo insurgente. Ahora bien, producto de todos esos acuerdos de diálogo, se crea el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, ¿sí? El sistema son varios organismos. Cuando se habla de sistema, ese sistema está integrado por 3 organismos. ¿Cuáles son? La Comisión para Esclarecer la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Jurisdicción Especial de Paz en Colombia. Entonces, esos 3 organismos se crean como parte de este sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Se crea todo este sistema y obviamente cada uno de estos organismos, la Comisión para Esclarecer la Verdad estaba
o fue comisionada de hacer un informe sobre recopilar toda la información atañible a la época del conflicto armado en Colombia y cuáles fueron los hechos generadores que permitieron que ese conflicto durara tantos años y quiénes eran las personas que de una u otra forma cometían las graves violaciones a esos derechos humanos durante el contexto del conflicto. Hace poco se emitió, y obviamente fue algo impactante, todo lo que la Comisión de la Verdad estableció en su informe, porque ya rindió el informe la Comisión para la Verdad. La Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas es un organismo que se encarga, obviamente, de establecer medidas para tratar de encontrar o recuperar los restos óseos de esas personas que desaparecieron en el marco del conflicto armado en Colombia, porque muchos familiares o muchas personas no saben qué pasó con sus familiares. Entonces lo que tratan es de tratar de entregarle esos restos mortales, que los familiares en realidad sepan qué pasó con sus familiares y que ellos tengan un lugar donde sepan que se encuentra ese familiar. Para hacer el cierre de ese ciclo, porque cuando uno tiene un familiar desaparecido, obviamente siempre va a estar la expectativa activa de de encontrarlo vivo, ¿no? Y la Jurisdicción Especial de Paz, obviamente que es el centro, ha sido el centro de este sistema, se crea en el año 2015 como uno de los órganos integrantes de ese sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición. La función de la JEP es investigar, esclarecer, perseguir, juzgar, sancionar esas graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario en el marco y en el contexto del conflicto. ¿Qué pasó en el conflicto? Esos actores del conflicto, ¿qué delitos cometían? Que en realidad ellos se pueden investigar, se pueda aclarar, se puedan sancionar esas graves violaciones a los derechos humanos. Ahora bien, la JEP como tal está compuesta por magistrados colombianos, aunque también se permite tener una minoría de magistrados extranjeros. La JEP está integrada por 5 órganos. Uno es la Sala de Reconocimiento de la Verdad y de Responsabilidad. Otra, Sala de Amnistías e Indultos. La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. La Unidad de Investigación y Acusación. Y el Tribunal para la Paz, que se convierte en la segunda instancia de la jurisdicción, cuando no se está de acuerdo con el fallo emitido por la primera instancia. Las sanciones de la JEP, ¿qué va a hacer? Como la JEP tiene el deber de investigar, pero también de sancionar cuando encuentre responsabilidad frente a la violación de derechos humanos en el marco del conflicto, tiene 3 tipos de sanciones, ¿sí? Unas son sanciones alternativas, otras son sanciones propias de la JEP y otras son sanciones ordinarias. Las sanciones alternativas se le imponen a aquellas personas que de entrada digan, sí, yo cometí ese delito, yo reconozco, yo asumo mi responsabilidad. En ese caso, a él no se le va a imponer una pena de prisión, sino que puede ser una pena de trabajo comunitario, de permanecer en otros sitios alternativos a la prisión. Por eso se llaman sanciones alternativas. Las otras sanciones son sanciones propias que están establecidas para este sistema, que es para aquellas personas que sí pueden ir a prisión, pero la prisión no será de lo normal del delito, sino que va a ser de 3 a 5, puede ser de 3 a 5 años de prisión. Y las sanciones ordinarias que se le van a imponer a aquellas personas que no digan la verdad, que no reconozcan nada, pero que al final del proceso sí son encontradas responsables de haber cometido el delito. Entonces, esas sanciones ordinarias pueden ser con penas de prisión hasta los 20 años. Ahora bien, tenemos el tema de las iniciativas comunitarias de paz en Colombia. Resulta que en Colombia hay iniciativas comunitarias de paz. Unas iniciativas comunitarias de paz que pueden ser nacionales o que pueden ser locales. Resulta que en nuestro país, ¿cuáles iniciativas comunitarias de paz han prevalecido? Primero, el tema de educación para la paz y resolución de conflictos,
que hace parte dentro de este grupo de capacitación, por ejemplo, que nosotros estamos haciendo dentro del marco de la educación para evitar la conflictividad social. Y si ustedes saben que evitando la conflictividad de la misma comunidad, se puede... Alguien tiene prendido el micrófono, por favor. El saquito de la... Agradezco a quien tiene el micrófono encendido, por favor, que me colabore. Entonces, hablábamos de la educación para la paz y el tema de resolución de conflictos, que lo vamos a ver también para el otro módulo. Son toda esta clase de organizaciones que se dedican a transformar los conflictos emergentes en la sociedad a partir de procesos formativos, de procesos pedagógicos, de procesos simbólicos. La otra es el diálogo y la negociación, que se refiere a todas las políticas gubernamentales encaminadas al logro de acuerdo con estos grupos armados, como pasa con este proceso de justicia transicional. El tercero es la motivación masiva por la paz, que abarcan movilizaciones nacionales que expresan el descontento de la población colombiana frente a acciones del conflicto, que es cuando la gente se vuelca a la calle rechazando, obviamente, cualquier tipo de conflicto, producto de cualquier tipo de situación, como por ejemplo pasó en el caso de las protestas. Cuarto, las coordinaciones regionales y nacionales, que son en donde hay coordinaciones de trabajo con ONGs, con grupos nacionales que orientan sus procesos a consolidar, obviamente, acciones para construir la paz, y obviamente esto redunda en el beneficio de políticas nacionales de este tipo, porque las ONG obviamente apoyan a esa red nacional de iniciativas de paz, obviamente, y que van enmarcadas en contravía a los estados de guerra que tenemos. Entonces, para que tengan en cuenta estas iniciativas comunitarias, que son las que se están dando muy frecuentemente en nuestro país, y como su nombre lo indica, son iniciativas de la comunidad. La comunidad presenta iniciativas de paz y que pueden ser apoyadas por sectores privados, por sectores públicos y por organizaciones como ONGs. También existen iniciativas comunitarias de paz, ya de tipo más local, que su base es o está en favor de fortalecer la democracia y el desarrollo de las comunidades con movimientos sociales emancipatorios o particulares de los problemas sociales que se presentan en esa comunidad en particular. Entonces se gestan alternativas de solución de conflictos o de conflictividad dentro de la misma comunidad. Por ejemplo, cuando hay una conflictividad proveniente de grupos de pandillas, de grupos de barras y ciertas situaciones que llevan obviamente a tener un conflicto dentro de la comunidad, que se busca obviamente que se desarrolle y que se pueda sobrepasar esa problemática que hay frente al desarrollo de la paz de esa localidad como tal. Ahora bien, resulta, como yo les decía, existen diferentes tipos de proyectos productivos que buscan obviamente la vida digna de los habitantes para evitar esa conflictividad social. Esto ayuda mucho a que estas personas que participan en esa conflictividad obviamente dejen esas acciones y se unan a esfuerzos conjuntos con las comunidades para lograr obviamente un dinamismo social que involucre a esos sectores marginados para poder recuperar esos bienes colectivos de la comunidad, para que haya una comunidad más segura, para que haya una comunidad con mayor desarrollo económico, con mayor garantía en los bienes y servicios que se le brindan. También pueden haber iniciativas cuya base sea en favor de la democracia y el desarrollo local, que busca obviamente fortalecer esos procesos de participación ciudadana frente a los procesos obviamente electorales, de iniciativas. También existen iniciativas de base en resistencia a la violencia, que son esos grupos que dan respuesta y que defienden el sector público, defienden cualquier tipo de daño que se le vaya a ocasionar a esos bienes que son de la comunidad. Y nosotros lo hemos visto últimamente, personas obviamente que se oponen a esas personas que vandalizan,
que van a dañar los servicios comunitarios, que se interponen entre los ciudadanos, que tienen que salir de trabajar y que no encuentran de pronto un servicio público para transportarse hasta el lugar de su residencia. Y la cuarta, que son iniciativas de los movimientos sociales emancipatorios que abarcan movimientos colectivos cuya trayectoria de lucha les permite ubicarse en lugares diferentes al marginal. Buscan sacar a estas personas a un lugar que se les asigne, obviamente donde puedan recuperar esa dignidad y esa autonomía que les permita obviamente gozar de esa vida digna que tenemos todos los seres humanos. Bueno, hasta ahí llega la temática del módulo de hoy. Yo abro un espacio de tiempo para las preguntas que ustedes tengan a bien realizar. Entonces quedo atenta a las preguntas que quieran desarrollar. Claro que sí, cuenta. Buenas noches. Quería hacerte una pequeña aclaración. Mi nombre es Orlando Avendaño. Aparezco ahí como Joan Avendaño. Es que estoy desde el computador del hijo mío. Sí. Y quería hacerte una pregunta. Tú hablaste de la ley 782, del acto legislativo... De la ley 7 es... 782. Sí, señor. Y el acto legislativo Aquí. 01 de 2012. Y hablaste Ley de otra ley. 975, la ley 1448, el acto legislativo 01 del 2015, la ley 782 del 2002 y la 975. Sí, Perdóname, señor. 2002. La ley 975, ¿de qué año es? Perdóname. La ley 975 es del año 2005. De 2005, ok. Esa era la pregunta. Muchas gracias, mi gentil. Con mucho gusto. No percibo las manos levantadas. Alejandra y Margarita, por favor. Hola, profe, buenas noches a todos. ¿Cómo estás, Alejandra? Bien, muchas gracias. Profe, pues a mí me quedó claro todo lo que explicaste hoy, inclusive pues yo ya leí lo del módulo y no me surge ninguna duda. Quería hacer una precisión acerca de la plataforma, porque yo ya hice la infografía, pero no me la deja cargar porque tiene fecha de julio. Entonces, Okay. la tarea está atrás. Alejandra, ya Julián, nuestro ingeniero, está tomando nota de cualquier tipo de inconveniente que se les pueda presentar en la plataforma, ¿listo? Entonces ya verificamos lo que tú acabas de decir y muchas gracias por la solicitud. El link de la clase, el link de la plataforma es uno, y pues obviamente por el que estamos conectados es otro, porque también es el link del semestre pasado. Claro que sí, sí, Alejandra, así es. ¿Qué digo? Sí. Ahora me está levantando la mano. ¿Quién más era? ¿Margarita? Aquí estoy, profe. Buenas noches para todas y para todos. ¿Cómo estás? Es una inquietud de que tengo un proceso de solicitud de derechos fundamentales con una entidad de aseo, los cuales ellos realmente lo están manejando de una forma muy diplomática, quitándonos básicamente dentro de la licitación las herramientas que ellos prometieron al llegar a este espacio de cumplimiento de aseo. Entonces, hemos tenido varias acciones con apoyo de la alcaldía, pero para ellas me parece importante, si es efectivo en cumplimiento de la licitación, en el tercer párrafo de esa licitación, hacer una acción una acción popular. Porque ellas ya no están, yo estoy como veedora, sí, pero necesito ese respaldo, digamos que de la comunidad. Y la comunidad me ha pedido que... ¿Popular o de grupo, Margarita? No, popular. Porque popular tú la puedes iniciar a nombre de toda la comunidad. Sí, es esa. Exactamente, tú la puedes iniciar a nombre de toda la comunidad. Efectivamente, si el tema es de espacio público, de medio ambiente, de ambiente sano, claro que sí es procedente la acción popular. Y también la acción de cumplimiento para que el juez le ordene a la entidad que cumpla con lo que está establecido en la norma.
lo que hay que mirar es qué norma les está reglamentando también y mirar si es más viable la acción de cumplimiento o la acción popular, Margarita. Hay que analizar el caso porque tocaría mirar efectivamente cómo es la forma de vinculación y qué ley, la ley que regula obviamente ese tipo de servicios públicos, para que se ordene el cumplimiento. Si lo que quieres es ordenar que ellos cumplan lo que se, con las funciones, porque es una empresa prestadora de un servicio público, podría ser procedente una acción de cumplimiento. Y si se trata obviamente del restablecimiento de derechos, ya ahí sí sería la acción popular. ¿Listo? Bueno. Gracias, profe. Sí, señora. Ok, bueno, con mucho gusto. Edwin, tengo a Edwin, a Ani y a Andrei. Discúlpeme, Dogliani, en el chat acabo de compartir el registro de asistencia para que mientras va avanzando el espacio de preguntas se puedan ir registrando, ¿ok? Muchas gracias. Gracias, Julián. Edwin, te escucho. Doctora, muy buenas noches. ¿Cómo Buenas estás? noches, compañeros. Muy interesante el tema visto hoy. Pero yo sí tengo como una connotación o una pregunta particular. Cuando una entidad hábilmente no da solución de fondo a un derecho de petición, sino responden por encimita o responden partes de ese derecho de petición para evitarse en ellos la tutela, o responden escuetamente, ¿cuál sería el paso a seguir? Bueno, Porque Edwin, ellos, yo te decía, Edwin, perdón, doctora. Okay. Ellos responden escuetamente como para evitar, como para que en caso de que se invoque la acción de tutela, ellos de pronto el juez diga que es improcedente o que no da lugar porque ellos sí contestaron. Y uno entonces ahí cómo se defiende. No, resulta, Edwin, que es que la respuesta del derecho de petición debe contar con unas características. Debe ser oportuna, o sea, que se dé dentro de los tiempos, debe ser efectiva y debe generar la contestación de todo lo que tú invocaste. En las preguntas que uno hace en el derecho de petición tiene que ser muy puntual para que ellos puedan responder puntual. Si no se responde de esa forma, se entiende como no contestado el derecho de petición e inmediatamente empieza a operar el silencio administrativo negativo, que se puede ya recurrir ante las autoridades administrativas para que ellos respondan ya pecuniariamente al Estado, agotado la vía gubernativa, respondan pecuniariamente. No es solamente la tutela el único mecanismo, porque como opera el silencio administrativo, además se pueden denunciar ante la Procuraduría a estos funcionarios que están realizando ese tipo de actuaciones frente a las respuestas, porque para los funcionarios el no contestar debidamente, el contestar extemporáneamente, el contestar inadecuadamente los derechos de petición genera una falta disciplinaria. Muchas gracias, doctora. Con mucho gusto, Edwin. Tengo a Ani y luego a Andrei. Buenas noches para todos, buenas noches, profe. Interesante la clase, pero ya creo que tenía la misma pregunta de la compañera entre la diferencia de un acto, de una acción de grupo y una acción popular, pero ya me quedó claro la respuesta. Ok, muchas gracias. Andrei. Buenas noches, profesora. Buenas noches a todos los compañeros. Creo que es sencilla. Los procesos, por ejemplo, de justicia transicional, en el caso colombiano, ¿están sujetos a un tiempo determinado o están sujetos al cumplimiento de unas metas? Muy bien, Andrei. Están sujetos, primeramente, como son procesos especiales, digámoslo así. Ellos están establecidos en el tiempo para una duración entre 20 y 30 años. Andrei, obviamente se tiene que ir haciendo una evaluación de los avances del proceso para mirar si no se requiere la extensión en el tiempo. Pero el de Colombia está enmarcado en un proceso de justicia transicional para que se dé en el marco entre unos 20 a 30 años. Gracias. Ok, con gusto.
Bueno, entonces, Julián, no sé si quieras cerrar, dar alguna información frente al tema de la plataforma. Yo les agradezco mucho. He notado que todavía faltan muchos estudiantes por presentar el foro de la unidad 1 y la evaluación del módulo 1. Recuerden, no se dejen atrasar porque miren, ya tenemos el módulo 2, que ya tendrían que estar presentando las actividades del módulo 2 y la evaluación del módulo 2. Entonces sí los invito a no dejar para lo último la presentación de las actividades, porque la idea es que el día que cierre plataforma ya ustedes tengan el conocimiento de todas sus notas. Pues si todos me suben las actividades el último día, obviamente se cierra la plataforma y ustedes no van a tener cómo observarlo, porque yo voy a tener el tiempo de calificarlos, pero no de observarlos. Me toca entonces notificarlos por el grupo o por el interno. Lo ideal sería que ustedes pudieran ver inmediatamente su nota reflejada en plataforma. Entonces, para hacerles esa observación, entonces espero que sigan así de activos, así de participativos, y espero pues verlos en 8 días. Dios los bendiga a todos y que tengan una feliz noche. Doctora, una preguntita. Profe, no veo la asistencia. ¿Me está escuchando? Perdóneme. Sí, Edgar. Claro que sí, te estoy escuchando. Otoniel. Ah, Otoniel. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Dentro de la clasificación, cuando se hablaba de los derechos humanos, de la Constitución del 91, entonces yo había leído sobre la información que tenemos en la plataforma que están los derechos civiles y políticos. ¿Esos hacen parte de los derechos fundamentales de la primera generación? Sí, señor. Los derechos civiles y políticos son considerados los derechos de primera generación porque fueron los que primero se crearon en el tiempo e involucran los derechos fundamentales, muchos de los derechos fundamentales. Así es, Otoniel. Sí, gracias. Excelente apreciación. Muchas gracias. Julián, los dejo contigo entonces. Entonces me despido, que tengan una feliz noche. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, León. Ok, buenas noches para todos. Gracias por su puntual asistencia. Pues de mi parte quedaría hacer la revisión de la fecha en la que está disponible la actividad de la infografía, que es una actividad que está relacionada al módulo 2. Revisaré en el transcurso de la noche para mirar cómo actualizamos la fecha, de tal manera que cuando pues ingresen tengan la actividad disponible para su desarrollo. ¿Listo? Como lo mencionó la doctora Liani, hay muchos estudiantes que hasta el momento no han desarrollado las primeras actividades del módulo 1 y eso pues implica que no se dejen pues coger ventaja frente al tiempo en que se desarrolla el siguiente módulo, que va de jueves a jueves. Es decir, que durante de esta semana hasta el próximo jueves estarían para que se programe a desarrollar las actividades que están propuestas, que es la infografía, que es la actividad complementaria, y una evaluación por módulo, que es lo que se ha venido manejando en el módulo anterior. ¿Listo? Para que por favor lo tengan en cuenta. En el chat queda disponible el registro de asistencia para que voy a dejar 5 minuticos disponible, voy a parar la grabación y con eso ustedes tienen la posibilidad de hacer el respectivo registro antes de retirarse. Julián, hago una anotación. Hasta el momento van 41 personas que han presentado el foro del primer módulo. Entonces, estamos hablando de que faltan aún más, aproximadamente un poco más de la mitad de los estudiantes. Para que lo tengan en cuenta y lo que Julián les estaba recomendando, por favor, tenerlo muy en cuenta. Gracias. Buen descanso para todos. Julián, una pregunta, ¿se puede? Mira, es que yo entré al módulo 1 y pues se resolvió todo el proceso que está allí, sobre todo la charla que tenemos de derechos humanos, constitución y jueces de paz. Y yo desarrollo la pregunta número 1 que tiene que ver con una apreciación que uno hace frente a lo que es la justicia transicional y los jueces de paz. ¿Qué opina uno? Eso es lo que yo respondí porque no encontré otra, o sea, escucho que hablan de una infografía, pero pues yo no vi eso en la plataforma. Lo que pasa es que en el módulo 1 estamos hablando de una pregunta orientadora y de una evaluación, ¿cierto? Referente a la unidad 1 o al módulo 1. Para el módulo 2, que hoy es el proceso de socialización,
se desarrolla una actividad diferente, que es la realización de una infografía, que es como una pieza gráfica informativa, como su nombre lo dice, y una evaluación del contenido que ustedes vieron en este momento. Es decir, que a la actividad que se está haciendo referencia es la que está ya en el módulo 2. Ok, ok, ya listo, perfecto. Muchas gracias, sí, porque ya se contestó la pregunta y ya obtuve también aparte la nota. Ok, perfecto, bueno, listo. Muchas Julián, gracias. una pregunta. Buenas noches otra vez. Es que Sí, señora. imagínate que yo la clase pasada no firmé la lista de asistencia. ¿Y ahí qué pasa? Se me olvidó. Bueno, en este caso tendríamos que, si quiere puede escribirme por interno para hacer el registro ya de forma individual. Por eso es muy importante y se distribuye con anticipación de 20 minutos. El enlace que está disponible se cierra de forma automática una vez se cierra este encuentro. Entonces creo que el registro no demora más de 2 minutos, 1 minuto, para que aseguren revisando en el chat y pues lo hagan antes de que se retiren. ¿Listo? Entonces si quieres me escribes por interno. En el grupo está relacionado mi número y me regala los datos para corroborar la grabación y hacer el registro correspondiente. Bueno, muchas gracias. También me comenta Joana Bendaño que le sucedió lo mismo. Entonces, Joana Bendaño, escríbame por interno a través del grupo de WhatsApp, ahí está mi número, corroboro la grabación y hago el registro de forma individual. Perdóname, quiero hacerte una aclaración. Es que yo estoy desde el computador de mi hijo que aparece ahí como Joan Avendaño. Yo soy Orlando Avendaño. El alumno soy yo. Y entonces, su merced me escribe, relaciona sus datos a través de mi número en WhatsApp, que es el grupo base, y Sí, con mucho señor. gusto me permito hacer el registro de la fecha en la que usted estuvo y no alcanzó a registrarse. ¿Listo, Sí, señora señor. Bendaño? Sí, señor. Le agradezco mucho, muy gentil. Bueno, con Muy amable, gracias. Buenas voy a noches. tener la grabación y Por pues ya con favor, esto terminaríamos la ¿me actividad permites de por hoy. favor hacer una preguntita? Discúlpeme. Es que no sé si es que a mí no me ha llegado ni la evaluación ni nada. No sé si es